De Dios. Y yo voy a invitarlos para que abran sus Biblias. Ahí estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Y estando ahí en el capítulo 10, acompáñenme con su vista del versículo 12 al 15. En el nombre del Señor Jesús dice así. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella casa. Amén, hermano. Sienten. Gloria a Dios. ¿Mande? Ciudad. Que para aquella ciudad, amén, hermano, Dios le bendiga por la corrección, Dios le pague. Que para aquella ciudad. Hermanos, voy a decir unas palabras antes de entrar en el punto central de esto que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Y al concluir él las instrucciones que les dio tocante al desempeño que ellos deberían tener en ese viaje evangelístico, termina el Señor haciendo mención del juicio final. Entonces, aquí, detrás de todas estas palabras, había un mensaje demasiado serio, demasiado trascendente para aquella población judía que era la destinataria del mensaje. Pero también este efecto se deja sentir para toda la humanidad. Y de una manera muy especial, con un peso de responsabilidad para nosotros, los que ya nos hemos comprometido con el Señor. Aunque estas instrucciones fueron para que se llevaran a cabo, para que se cumplieran de una manera muy especial, limitada en tiempo, en cuanto a la gente, en cuanto al espacio geográfico, territorial, gloria a Dios, pero de todas maneras a nosotros nos siguen hablando en este tiempo. Le sigue hablando a toda la humanidad inconversa en este tiempo de que prácticamente debe pensarse dos veces para rechazar el Evangelio. Cualesquiera que sea la manera en que la persona lo rechace, ya sea de una manera así abierta, clara, sin máscara, ya sea de una manera simulada, hipócrita, de cualquier forma, la consecuencia es terrible. Bien, pero veamos, el Señor empieza diciéndole a los apóstoles, ya vimos nosotros en el culto pasado, al menos en la predicación que me tocó dar, en la última ocasión, que el Señor les instruyó a los apóstoles que cuando entraran en alguna ciudad o aldea, inquirieran, hicieran una especie de investigación, quién en ese lugar pues fuera digno y que ahí posaran. En otras palabras, que ellos exploraran
en la reacción que ellos iban a detectar en los oyentes, quienes mostraban una reacción positiva de aceptación, dice, y con esas gentes hospédense ahí. Ahora, Mateo está diciendo lo que deben hacer, lo que debían hacer los apóstoles cuando entraran en aquella casa. Y lo que está diciendo, dice, es saludadla. Bien, Lucas nos da una explicación más detallada sobre este saludo. Vamos a Lucas capítulo 10 también. Miren, aquí en Mateo tenemos capítulo 10. En Lucas, relatándonos este mismo suceso, nos dice, allí en el capítulo 10, versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Esto es lo que Mateo, yo ya he explicado, ya he dicho en varias ocasiones que Mateo no es muy detallista. Mateo se va al grano, ¿ya? Saludarla. Pero Lucas sí nos dice de qué manera tenían que saludar. Dice, paz sea a esta casa. Ahora, esa expresión, paz sea a esta casa, no significa un mero buen deseo. De decir, por ejemplo, os deseamos paz. ¿Ya? Nuestro mejor deseo es que ustedes tengan paz. No es eso lo que quiere decir Mateo, ni Lucas, ni el Señor Jesucristo. Tampoco los apóstoles iban a querer decir, o el Señor les estaba diciendo que dijeran, venimos en son de paz y no queremos causarles ninguna molestia, ningún problema. Tampoco quiere decir eso esta expresión de paz. Cuando Lucas dice, decid, paz sea a esta casa, con esa expresión, Dios, con la autoridad que les delegó, ya vimos nosotros ahí en Mateo que el Señor les dio autoridad, con esa autoridad que depositó en ellos, al ellos pronunciar paz sea esta casa, el mismo Señor iba a transmitir a través de los apóstoles esa paz, esa plenitud de paz que viene de parte de Dios al alma, y que eso hace que huya toda preocupación, todo pendiente, hace que ese bienestar total de Dios vaya y llegue ahí con ese saludo de paz. Bien, los apóstoles tenían que decir paz sea a esta casa, y el Señor que los iba respaldando iba a inundar de una paz que aquella familia, que aquella aldea o que aquella ciudad no habían conocido hasta ese día en toda su vida. Quizá hubieran tenido momentos fugaces de paz como todos los hemos tenido, como todos los tuvimos aún antes de venir al conocimiento de la palabra de Dios. Sí, el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo también da un tipo de paz, pero es una paz engañosa. Es una paz que está supeditada a los efectos que nos rodean. Si todo me va saliendo bien, si todo va caminando sobre ruedas, si mis negocios van prósperos, si todo lo que yo me propuse me salió al pie de la letra, entonces, conforme a la paz del mundo, yo voy a tener paz. Si yo no me di ningún agarre con la mujer en la casa,
yo voy a tener paz. Pero si las cosas cambian, esa paz se disuelve. Es una paz muy voluble, muy pasajera. Ok, pero esa paz que el Señor dijo, mi paz os doy, esa paz es muy diferente. Esa paz no está condicionada a los bienes materiales. No está condicionada a si hay salud o hay enfermedad. Está condicionada a la presencia misma de Dios, que hace huir toda preocupación, todo problema. Bien, eso es lo que los apóstoles iban a llegar ahí. Ahora, Lucas también nos dice sobre el hospedaje aquí en el versículo 7. Y una vez, aprovechando que estamos aquí en Lucas, dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Nosotros pudiéramos pensar, hermanos, que es de suponerse, desde el punto de vista humano, lógico, pues bien, eran 12 apóstoles, iban a llegar a una misma casa. Si quizás el primer día, el segundo día, pues las cosas iban a estar más o menos, pues tolerables. Pero el Señor les está diciendo, ustedes quédense ahí. Prácticamente, ese va a ser su cuartel general. Vaya, de donde ustedes van a estar saliendo de casa en casa en esa ciudad o en esa aldea. Pero cuando terminen, vuelvan otra vez a esa casa. Y allí van a tener la comida y van a tener lo necesario para asearse, para cambiarse. Ahora, con esto que el Señor les está diciendo una vez más, porque el obrero es digno de su salario, les está diciendo, yo me voy a encargar de proveer el pan y el agua en esa casa. Yo me voy a encargar de proveer lo que se necesita para que ustedes se aseen, para que ustedes descansen. No va a haber ningún problema por eso. Por eso es que el Señor no los está enviando para que sean una carga. Yo ya decía en la predicación pasada, el abrirle las puertas a los apóstoles por parte de una familia en una casa no iba a repercutir como una carga. No iba a ser una ruina en donde se iban a quedar sin frijoles y sin tortillas y sin el pan. No, no, al contrario. Al abrirle las puertas a los apóstoles enviados por el rey, le iban a abrir la puerta a un cúmulo de bendiciones que esa familia ni se imaginaba que iba a entrar a esa casa. Y el Señor se iba a encargar, y de hecho se encargó de proveer todo, y no nada más lo necesario. El Señor proveyó hasta que sobreabundara en aquella casa, en donde los apóstoles llegaron a hospedarse. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 10. Una vez más, el Señor hace mención en el versículo 13 sobre la dignidad de una casa. En el versículo 11 prácticamente se está refiriendo a una familia, más que nada a una persona en lo particular. Dice, en el versículo 11 nos dijo, informaos quién en ella sea digno. De una manera muy singular a alguna persona que reaccionara abrazando el mensaje del Evangelio. Ahora, en el versículo 13, el Señor vuelve otra vez a hacer mención sobre
quien en esa casa fuere digna. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Cuando la familia que inicialmente recibe a los apóstoles, los hospeda, les empieza a dar el alimento a su hora apropiada, les proporciona, vamos a decirlo nosotros así en estos términos actuales, pienso que en aquel tiempo no había mucha diferencia, su toalla, su jabón, su champú y lo necesario que los apóstoles requirieran para estar ahí, y que nunca, ya fuera una semana, fueran 2 semanas o fuera un mes, lo que los apóstoles estuvieran allí, y que esa familia nunca renegara o reaccionara durante ese tiempo de una manera contraria a como reaccionó inicialmente, iba a ser una familia de lo más bendecida sobre esta tierra. Ok, pero el Señor, que conoce la condición humana y que sabe, y esto se da en la iglesia en muchas ocasiones, yo ya he dicho, el empezar a caminar con el Señor. Y esto se inicia cuando se sale de las aguas del bautismo. No se inicia propiamente cuando la persona se interesa en escuchar la palabra de Dios. Es un buen principio, pero ahí no se empieza a caminar formalmente con el Señor. Si las personas, porque muchas personas escuchan la palabra de Dios y se gozan y así se la pasan años. Pero si la muerte los llega a sorprender sin llegar a tomar la decisión de que sus pecados sean perdonados, sean lavados como el Señor lo dispuso, cuando es sumergida la persona en las aguas e invocado el nombre de Jesucristo, estando completamente sumergido el cuerpo allí en el agua, si la persona no llega a bautizarse, por mucho que haya escuchado la palabra de Dios, por mucho que haya dicho, yo creo en Dios, por mucho que haya levantado la mano diciendo, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, pero si no dio el paso crucial que el Señor ordenó en su palabra, esa persona se va al infierno, se va a la condenación. Sí, estuvo cerca quizás, pero no tomó la decisión crucial. Algo dentro de ese corazón anduvo moviéndose malignamente, que de una manera misteriosa en su interior estuvo rechazando el evangelio. Ok, en ese tiempo podía ocurrir lo mismo con aquella familia. Los apóstoles ciertamente no tenían esa omnisciencia de Dios. Dios es el único que la tiene, nadie más de sus criaturas la tiene, excepto de alguna manera que el Señor revele parcialmente algo muy especial. Pero esa omnisciencia plena, infinita, solamente es un atributo exclusivo de Dios. Bien, y si en el transcurso o simple y sencillamente que desde un principio, como sucede en este tiempo, cuando llegan los que llevan el mensaje de salvación a una casa, abren la puerta. Desde el momento muchas veces en que nos ven con una Biblia en la mano, nos dicen, aquí no queremos que nos hablen de la Biblia. A mí me han dicho 1 y 1000 veces y me han corrido. No sintamos autocompasión, no sintamos autolástima. Hermanos,
sintamos compasión y sintamos lástima por aquel que está rechazando la palabra de Dios. Muchas veces, gran parte de la humanidad piensa que nos hace un favor al prestarnos unos minutos de su atención para que les hablemos del mensaje de salvación. Pero no es así. No es esto así. Realmente el favor se lo está haciendo la persona sin saberlo muchas veces. Porque es un privilegio ser emisarios, como lo eran los apóstoles, ser enviados o emisarios del Rey del universo. Era un honor altísimo. Llevaban la autoridad del monarca de monarcas. Llevaban la facultad de enriquecer aquella casa simple y sencillamente con aquel saludo de paz. Bien. Seguimos ahondando ahí en el versículo 13. El Señor ya dijo que si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Ese bienestar pleno de Dios iba a reposar sobre aquellas personas de esa casa, sobre el padre de familia, sobre la esposa y en su caso sobre los hijos, si los hubiere, iba a reposarla. Ellos iban a experimentar, en otras palabras, la presencia misma de Dios. Bien. Pero ahora el Señor dice el punto opuesto. Y esto es muy importante porque aquí hay otro mensaje, mis hermanos. Uno de los cantos que cantábamos, no estuve yo muy de acuerdo con él en el sentido, creo que fue cuando allá se pase lista, algo que dice, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Y hasta ahí se quedó el himnólogo. ¿Ya? Pero el que compuso ese canto se le pasó ahí, de hecho se le pasó a anotar. Y también hablemos de su ira santa, de las consecuencias de aquel que rechaza ese amor y esa compasión del Señor. Las dos cosas tienen que ir juntas. No pueden ir separadas. Y el Señor aquí una vez más nos lo está diciendo. Si fuere digna, mi paz va a reposar. Ajá. ¿Y qué si no fuere digna, Señor? Los apóstoles no podían saber qué había en aquellos corazones. Pero el Señor sí lo sabía. Ya sea que, como dije yo antes, que desde un principio simple y sencillamente rechazaran a los apóstoles, los corrieran. Aquí no están las puertas abiertas para ustedes. El Señor está diciendo, estamos en el versículo 13, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Quiere decir que la paz salió inicialmente de parte de Dios. Quizás estuvo reposando allí. Pero cuando hay un cambio de actitud, cuando había un cambio de actitud ya opuesta de aquella casa, el Señor lo que hacía es retiraba la paz. Y se la ponía otra vez a los apóstoles para que fueran a una casa, a una familia que sí la quisiera valorar y recibir. Y en otras palabras, el Señor como que les está diciendo aquí, ustedes van a recoger esa paz y se la van a llevar a otro lado. Eso es lo que el Señor les está diciendo, vaya, podemos decirlo aquí en el versículo 13. Versículo 14. Está subiendo de tono. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta extraña expresión para nosotros que estamos viviendo en este tiempo moderno, sacudid el polvo de vuestros pies,
sería impropio. Nosotros no tenemos por qué hacer esto de sacudir el polvo. He sabido de hermanos que han sido rechazados y que han hecho esto, sacuden sus pies ahí en el frente de la casa y se van. Esto ya no es para este tiempo. Se dice que aquellos judíos estrictos en la ley, cuando cruzaban un territorio gentil, ya que salían de él, lo que hacían era sacudían el polvo de sus pies, se lo sacudían. Y así, según ellos, evitaban llevar toda contaminación al territorio de Israel. Dice, porque ellos tenían a los gentiles como inmundos, dice. Y aún el polvo de su tierra es inmundo. En otras palabras, con esta actitud, los judíos estaban dando a entender que los gentiles tenían que ser sacudidos. No podían entrar en la santidad. No eran dignos de entrar en la herencia de Dios. Y el judío así lo daba a entender. Se lo sacudían, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo acá en el libro de los Hechos, hermanos. Solamente el capítulo 13, y volvemos aquí otra vez. Hechos capítulo 13. El apóstol Pablo lo hizo con judíos, no con gentiles. Versículo, les dije capítulo 13, versículo 49 en adelante. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Notemos, fueron los judíos, dice, los que instigaron. En otras palabras, los alborotaron. ¿Cómo se dice cuando alguien va por la calle y que provoca a un perro para que ladre? Se me escapa la palabra. Lo torearon. Lo torearon. Torearon a mujeres piadosas y a las autoridades, a aquellos judíos. Bien, ahora veamos lo que hicieron Pablo y Bernabé, dice, verso 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Notemos, Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies contra los judíos. Con esto, Pablo y Bernabé les estaban diciendo, así como un gentil, ustedes lo tienen por indigno de que entre en la comunión con Dios. Así Dios, y con esta actitud nosotros lo estamos diciendo, así Dios también a ustedes los va a sacudir. No, así como ustedes tienen por indignos a los gentiles, Dios los va a tener, y de hecho los tiene por indignos del reino de los cielos. Gloria a Dios. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 10. Entonces, hermanos, esta actitud, estamos en el versículo 14 todavía, parte final. Y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta actitud de los apóstoles, cuando lo hicieron, porque de hecho que indudablemente, aun cuando la palabra de Dios no nos dice, excepto lo que vimos ya de Pablo y Bernabé ahí en Hechos, pero en esta misión especial, no nos cuenta Mateo si se sacudieron el polvo alguna vez o no, pero de hecho lo sacudieron varias veces. Creo que fueron varias veces, yo puedo asegurarlo,
¿Por qué? Por la reacción que hemos visto que tuvieron los judíos, principalmente las autoridades religiosas, ante la proclamación del Evangelio del mismo Señor Jesucristo. Mostraron rechazo. ¿Cuánto más no mostraron rechazo, de hecho, contra sus enviados? Entonces, indudablemente que los apóstoles sacudieron el polvo de sus pies en varias casas, aldeas o ciudades que rechazaron el mensaje que llevaban. ¿Y qué les dijeron a aquellos judíos? Aquellos judíos entendían lo que los apóstoles les estaban diciendo con esto. Nosotros cuando sacudimos el polvo de nuestros pies lo hacemos cuando cruzamos un territorio gentil, y con eso nos limpiamos de toda inmundicia de los gentiles. Pues bien, ellos entendían cuando veían esa actitud de los apóstoles de sacudirse el polvo de los pies, así como ustedes dicen que los gentiles no pueden participar de la comunión con Dios, ellos nos están diciendo que nosotros tampoco podemos participar de la comunión con Dios. Y estaban en lo cierto. Estaban en una grande y triste realidad. Ellos lo entendían. Los apóstoles también lo entendían, porque era una actitud muy conocida en aquel entonces en el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, sigue subiendo de tono la prevención del Señor. En el versículo 15, ya para terminar la predicación, parece que va a ser un tanto breve esta noche, pero en el versículo 15, el Señor llega y menciona el punto crucial, que aquellos que se negaban a recibir las buenas nuevas de salvación, que se negaban a escuchar el mensaje del Evangelio, ellos tenían que escuchar entonces lo que les esperaba. En muchas iglesias dicen: hermano, aquí no predique del infierno, aquí no predique de condenación, aquí predique nada más del amor de Dios, de la misericordia, de gozo, de alegría, etc. Puro bueno. El Señor dice: esto es un evangelio torcido, incompleto, incorrecto. El Señor mismo está diciendo aquí cuál es la consecuencia de rechazar a un emisario que Él envía con las buenas nuevas de salvación. Y esto trasciende a todos los tiempos habidos y por haber, a partir de esta orden que el Señor dio, hasta que este mundo termine. ¿Sí? Amén. Los apóstoles fueron los receptores de aquella orden. Ellos la cumplieron. Bien. Si usted se está negando a recibir el mensaje de parte del Rey que nos envía, entonces va a tener que escuchar lo que le espera por ese rechazo que está mostrando. Le espera un horrendo juicio. ¿Qué es lo que le espera a aquel que rechaza a Dios? No recuerdo exactamente un salmo que un hermano nos predicó allá en Guamúchil, que dice, voy a tratar de localizarlo, creo que es el salmo número 9. Espero no estar no estaba esto en el esquema de la predicación. Sí, es el salmo número 9, mis hermanos. Mi hermano Salomón, de hecho, se va a acordar de esta cita bíblica, porque él le tocó estar en la hermana Elvia en esta predicación, aquí de nuestro hermano Agustín Díaz. Capítulo 9 de Salmos, les dije, hermanos. Versículo 17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Y quiénes son los malos?
pudiéramos nosotros mencionar una serie de significados. Pero aquí, lo que quiere decir cuando el salmista dice los malos, se está refiriendo a aquellos que el Señor Jesucristo, volviendo a Mateo 10, a aquellos que están rechazando el mensaje de aquellos apóstoles. Esos son los malos. Y el salmista dice, van a ser trasladados al Seol, o sea, al infierno. El infierno es la antesala de la eternidad, que va a ser un horrendo lago de fuego que arde con azufre. El mismo libro de Salmos nos lo dice aquí un poquito antes, en el Salmo número, un poquito después del Salmo número 11. Volvemos otra vez a Salmos, pero ahora en el Salmo número 11. Versículo 6 solamente dice así. Sobre los malos hará llover calamidades. Esta es una palabra que denota maldición, ruina, sufrimiento, condenación. Terminemos de leer el versículo. Hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esto es lo que les espera a todos aquellos que rechazaron el mensaje que llevaron los apóstoles. Pero no nada más a aquellos judíos. Ahora esto se extiende a toda la humanidad, a cualquier ser humano. Volvemos otra vez a Mateo 10. A todo ser humano que rechaza de cualquier forma que lo haga el evangelio de salvación que el Señor Jesucristo ordenó que se predicara en todo el mundo. Fuego, azufre y viento abrasador, dice, será el cáliz de ellos, o sea, la herencia de ellos, la porción de ellos. Fuego, azufre y viento abrasador, podemos decir, igual al lago de fuego que nos habla Apocalipsis 20. Bien, pero volvamos otra vez a Mateo, les dije, Mateo capítulo 10, versículo 15. Aquí subyace una idea más terrible todavía, mis hermanos, que quisiera que lo viéramos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Yo creo que todos, hermanos, tal vez nuestras visitas quizás no, pero todos los que ya hemos sido bautizados, conocemos la historia de Sodoma y de Gomorra. Conocemos parcialmente el comportamiento que tenían aquellas gentes, por lo que nos relata el capítulo 19 de Génesis, en lo tocante a lo que quisieron hacer con los ángeles que Lot hospedó en casa, y por la actitud que tomaron contra Lot. Pero había una degeneración más perversa todavía, hermanos. Miren, es probable que en aquellas ciudades que vivían en una asquerosa inmoralidad, ya no se cuidaban. Homosexuales, lesbianas, para tener sus relaciones en la vía pública, a la vista de la gente, sintiéndose ellos todavía que lo hacían más bien que la gente los viera. Ese es el panorama en parte que se vivía en Sodoma y en Gomorra. Y el apóstol Pedro nos dice algo un poco más y usa una palabra muy significativa. Es segunda de Pedro capítulo 2.
hablándonos de aquel tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos 6 y versículo 7. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es otra palabra que se usa para señalar a los habitantes que estuvieron en Sodoma y en Gomorra antes de ser quemados con fuego y azufre de parte de Dios. Pero aquí el apóstol Pedro usa una palabra muy significativa, dice: abrumado por la nefanda conducta. ¿Qué quiere decir nefanda? La palabra nefanda quiere decir abominable, quiere decir asquerosa, quiere decir también repugnante, quiere decir que horroriza moralmente ese comportamiento. Esto era lo que estaban viviendo los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Una vida asquerosa, una vida repugnante, una vida que era abominable y que horrorizaba moralmente. Bien, y Lot dice que estaba abrumado. Abrumado quiere decir que sufría todos los días Lot. Él, que tenía temor de Dios, sabía que ese comportamiento a Dios no le agradaba. Y por eso él se afligía, porque estaban ofendiendo a Dios. A cada momento los habitantes de Sodoma y de Gomorra le estaban lanzando insultos a Dios. Bien, volvamos a Mateo capítulo 10. El Señor Jesús les está diciendo a los apóstoles: si la conducta, si la manera de vivir de los habitantes de Sodoma fue abominable, fue asquerosa, fue repugnante, fue horrorizante moralmente, bien, más repugnante, más asquerosa y más abominable es la actitud y la vida de aquel que rechaza las buenas nuevas de salvación. Todavía, hermanos, más que aquellos habitantes de Sodoma y de Gomorra. Qué serio entonces es rechazar las buenas nuevas de salvación. Les está diciendo, toda aquella persona, ya vamos a decir esto con unas palabras más claras, porque esto es lo que subyace detrás de esta literalidad aquí. Toda aquella persona quizás no alcanza a concientizarlo, no alcanza a visualizarlo, no alcanza a prever las terribles consecuencias que se dejan venir al rechazar a un enviado de Dios a dar las buenas nuevas de salvación, que está adoptando una actitud mucho más abominable que los de Sodoma y de Gomorra. Bien, esto es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Hay otra idea que se desprende de este versículo 15, y ya con esto ya quiero terminar la predicación, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo dice: será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella tierra, de alguna manera el Señor nos está diciendo que todo el infierno y todo el lago de fuego es un horrendo lugar de tormento
que el entendimiento humano no alcanza a captarlo, a comprenderlo. Bien, pero con todo y ese horror de fuego, de horrendo calor que calcina, pero que el alma nunca la va a destruir, tiene que estar soportando eternamente ese horrendo castigo de fuego. De alguna manera el Señor nos está diciendo que hay lugares que van a ser más tolerables que otros. ¿A qué se deberá esto? Yo pienso, mis hermanos, que se debe principalmente a la revelación que de diversos niveles cada uno de los que componemos la iglesia del Señor y cada uno de los seres humanos que poblan la tierra percibimos de la palabra de Dios. O sea, a mayor revelación de parte de Dios, mayor responsabilidad y mayor va a ser el castigo en caso de desobediencia. Que aquellos que tengan menos revelación, menos alcance que el Señor, que es el que da el entendimiento, a uno les da más que a otros. Solamente Él sabe por qué lo hace así, pero está bien así como el Señor lo hace. Aun cuando yo no lo comprendo por qué. Miren, ahí en el trabajo y en cualquier parte, hermanos, esto se ve. Hay quienes, tienen una capacidad para hacer negocios, para multiplicar el dinero, quién sabe cómo le hacen, pero no son ellos. Es el Señor el que les ha dado esa habilidad. ¿Ya? Y pobre de aquel que diga, porque yo soy muy inteligente, porque yo soy esto y aquello, porque yo me las como ardiendo. Qué miserables seríamos si nosotros llegamos a adoptar esa actitud. Es el Señor. A otros no les da esa capacidad el Señor. Les da menos capacidad. Entonces, a mayor capacidad, mayor responsabilidad. A menor capacidad, menor responsabilidad. Y tal vez el Señor, de aquí se desprende este versículo 15, aunque va a estar en ese horrendo lugar de tormento, pero va a estar sufriendo menos de alguna manera que aquellos que lo hicieron con mayor entendimiento. Perdón. En otras palabras, para aquellos judíos iba el mensaje de esta manera. Ustedes son una nación que desde hace siglos han estado siendo instruidos en la ley de Dios. Y ustedes a estas alturas es para que tengan todo el entendimiento necesario para que reciban y abracen las buenas nuevas de salvación que llevan mis apóstoles. Por lo tanto, no tiene ninguna excusa aquel que me lo rechace. El castigo que va a recibir en el día del juicio no se va a comparar con el castigo que se envió sobre Sodoma y sobre Gomorra. Ese es el mensaje que subyace de una manera muy especial para los judíos, pero que trasciende para toda la humanidad, para todo ser humano responsable de pecado. Solo la sangre de Cristo y su gracia misericordiosa puede limpiarnos de ese pecado y de esa responsabilidad si nos humillamos a Él y pues adoptamos una actitud dócil, sumisa, cuando escuchemos el mensaje del Evangelio. Que Dios me los bendiga y que esta palabra sea recibida con gratitud. Gloria a Dios. Y en caso de que no sea recibida así, bueno, creo que la consecuencia ha sido explicado, cuando menos un poco clara, para que se sepa lo que se espera al rechazarlo. Bien, mis hermanos, terminamos la predicación. Vamos a orar, vamos a pedirle por Mónica al Señor que les haga